Vamos a profundizar un poco sobre esto. Ya hemos hablado de la distribución de líquidos corporales. En esta diapositiva lo que vemos es básicamente el balance hídrico. ¿A qué se refiere? A la diferencia o el equilibrio entre los ingresos de agua, que están a la izquierda, en una persona normal diariamente, contra los egresos de agua diarios de una persona normal. Analicemos el lado izquierdo. En general, este son el tipo de ingresos que tenemos. Un promedio de 2.2 litros por vía oral en comida, más 0.3 litros que se producen en el metabolismo para darnos un aproximado de 2 litros y medio diariamente aquí en azul, contra las pérdidas acuosas que tenemos diariamente. Primero, tenemos aquí lo que se llama pérdidas insensibles. El agua que perdemos a través de la piel y de los pulmones en la respiración. Punto 9. La mayor parte de estas pérdidas sensibles son a través de pulmón. Tenemos una cantidad pequeña por piel en condiciones normales. Solamente en casos de una temperatura ambiental alta aumentamos la pérdida por sudoración. Pero en general, las pérdidas insensibles equivalen básicamente a las pérdidas pulmonares con una mínima cantidad de pérdida cutánea. A esto equivale más o menos, poquito menos de 1 litro. Después, la orina, un promedio de 1,5 litros al día, más un 100 mililitros más en las evacuaciones en una persona que no tiene diarrea, lo que nos da un total de 2.5 litros. ¿Qué nos damos cuenta? Que hay un equilibrio normal entre la ingesta de agua y los egresos acuosos. Si por alguna razón yo aumento mi ingesta, habrá más pérdida urinaria. Si yo reduzco mi ingesta, habrá menos pérdida urinaria. La idea es que el organismo mantiene un equilibrio acuoso diario. La misma cantidad de agua que ingresa es la cantidad que egresa de estas maneras. Un equilibrio acuoso, un balance acuoso. Entonces, más o menos aquí marcado por hora, más o menos lo mismo, las pérdidas insensibles, sudoración, orina, heces, marcado por hora, la cantidad, mililitros por hora en heces, en todas estas pérdidas. Esta diapositiva me sirve para recalcar lo siguiente. Quiero que comparen las pérdidas hídricas si estamos en reposo comparado con el ejercicio. Vean lo que ocurre. La piel sí está manteniendo más o menos lo mismo, pero la respiración aumenta espectacularmente y sobre todo aparece una sudoración que de entrada era mínima, 4 mililitros por hora, lo que sudamos en condiciones de reposo normal, contra 1,200 en caso de hacer ejercicio. Vean cómo al hacer ejercicio perdemos una gran cantidad de agua a través de la respiración y a través de la sudoración. Y vean qué pasa con la orina. Reduce su cantidad y la de heces reduce su cantidad enormemente. Por eso es que cuando hacemos ejercicio tenemos que hidratarnos. Si no, vamos a tener menos producción de orina y sobre todo menos de heces, lo que nos va a llevar a constipación sin duda. Se incrementan entonces en forma importante las pérdidas hídricas cuando hacemos ejercicio. Las que poníamos en la diapositiva anterior se referían a la pérdida hídrica en reposo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de este primer concepto? ¿No? Sí ven todos la pantalla, ¿verdad? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, doctor. ¿La tienen todos? Perfecto. Bien, ok. Aquí tengo un conocimiento que ya recalcamos la semana pasada. Habíamos dicho que el líquido extracelular no tiene el mismo contenido de solutos que el intracelular. Recalcamos, vamos a recordar este punto. Sodio, mucho más afuera que adentro. Potasio, mucho más adentro que afuera. Calcio, muchísimo más afuera que adentro. Magnesio, mucho más adentro que afuera. Cloro, mucho más afuera que adentro. Y bicarbonato, más afuera que adentro. Fosfatos al revés, más adentro. Sulfatos tampoco, también. Y aquí quiero recalcar un punto importante. Fíjense bien. Aquí tengo anotada la glucosa en sangre en ayunas. 90 miligramos por decilitro. Y quiero que la comparen contra la glucosa intracelular. Yo no sé si habían ustedes algún día pensado en ello. La concentración intracelular de glucosa es extremadamente baja. ¿Por qué razón? ¿Por qué es extremadamente baja? Si se acuerdan ustedes, en bioquímica nos hicieron énfasis en que cuando la glucosa entra a la célula, de inmediato es fosfatada, de inmediato se convierte en glucosa 6-fosfato y se metaboliza. ¿Qué significa esto? Que la glucosa como tal no permanece así en el líquido intracelular, se metaboliza. Por eso, la concentración intracelular de glucosa es de 0 a 20, bajísima.
comparada con el líquido celular, que es de 90. Esto representa que en cualquier condición normal hay un gradiente de glucosa de fuera adentro. Es decir, la glucosa tiene la tendencia de entrar a la célula. En ese sentido podemos compararla con los demás. El sodio, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia del sodio? A entrar, porque hay más afuera que adentro. El potasio, a salir, de dentro hacia afuera. Calcio, a entrar. Magnesio, a salir. Cloro, a entrar. Bicarbonato, a entrar. Fosfatos y sulfatos, a salir. Glucosa, a entrar. Y aminoácidos, a salir. Esa es la tendencia natural, de acuerdo a las concentraciones. Y aquí me lleva a un concepto importante, lo que se llama gradiente de concentración. ¿Qué es gradiente de concentración? La diferencia entre el contenido dentro y fuera de la célula. Aquí, por ejemplo, el gradiente del sodio es de fuera a dentro. El gradiente del potasio es de dentro a fuera. Y así cada uno de ellos. Cuando tenemos diferentes concentraciones de una sustancia adentro y afuera, la tendencia natural sería a que el sodio se mueva de afuera hacia adentro, es decir, en favor de su gradiente de concentración. El potasio, en cambio, se debería mover de dentro afuera, en favor de su gradiente de concentración. El calcio, de adentro afuera, de afuera adentro, el magnesio, de adentro afuera, el cloro, de afuera adentro, el bicarbonato también, fosfatos y sulfatos al revés, la glucosa de afuera adentro y los aminoácidos de adentro hacia afuera. Ahora, la pregunta es, ¿ocurre ese movimiento? No ocurre porque lo estorba la membrana. Estas sustancias, prácticamente todas, son incapaces de cruzar la membrana, que es una estructura lipídica, como ya vimos la semana pasada. Entonces, no pueden cruzar la estructura lipídica con libertad y por eso, a pesar de que el sodio hay mucho afuera, no puede cruzar hacia adentro. Ya explicaremos después qué mecanismos pueden emplear todas estas sustancias para cruzar la membrana celular, que finalmente sí lo van a hacer, pero por mecanismos específicos, es decir, no pueden cruzar la membrana por sí mismas. Entonces, tenemos esta diferencia de concentraciones. Quiero, insisto, recalcarles que recuerden la de la glucosa, importantemente más alta afuera que adentro, porque normalmente la glucosa que entra se metaboliza de inmediato y no aumentan las concentraciones intracelulares de glucosa. Pueden llegar casi hasta cero. Ahora, vamos con el oxígeno. El oxígeno tiene un gradiente de afuera hacia adentro, claro. Se trata de que el oxígeno llegue desde la sangre hasta la mitocondria. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que necesitamos el oxígeno en la mitocondria para tener un metabolismo aeróbico y con esto tener una producción energética eficiente? El CO2, en cambio, difunde de adentro, hay más, hacia afuera. Bueno, aquí déjenme aclararles algo. El oxígeno y el CO2 sí son capaces de cruzar la membrana celular sin problemas. No tienen problema, cruzan libremente la membrana, de modo que aquí el oxígeno sí se mueve del exterior al interior y el CO2 del interior al exterior. A diferencia de todos los de arriba, de todos estos de aquí, que no pueden cruzar la membrana, estos sí lo pueden cruzar. Estos. Otros más que lo pueden cruzar son las grasas que están aquí en medio, colesterol, fosfolípidos y grasa neutra. Estos también pueden cruzar fácilmente la membrana porque son liposolubles y la membrana es de grasas. Y finalmente tengo acá el pH, que es la concentración de hidrógeno, ya dedicaremos una clase entera a ello o varias clases, y las proteínas, que sin duda hay muchas más dentro de la célula que afuera de las células. Recordemos que proteínas hay en el líquido intravascular y en el intracelular, y que en el intersticial, que es este, hay poca concentración de proteínas. ¿Quedó claro toda esta explicación de las concentraciones y de los gradientes de concentración que hemos mencionado y de cuáles pasan libremente y cuáles no? Repito, las de arriba no pasan libremente. Del colesterol hasta aquí, hasta el CO2, todas estas 5 pasan libremente. Y así la concentración de hidrogenes y las proteínas, que tampoco pasan libremente, se quedan dentro de la célula, no pueden salir, son muy grandes y no pasan a través de la membrana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda de todo esto que hemos mencionado? ¿O va más o menos claro el concepto? ¿Todo bien? Ok, parece que sí. Sí, doctor. Correcto.
Gracias. Bueno, ahora, entendamos entonces. Aquí tengo un esquema de la membrana, de la estructura bicapa lipídica que ya conocen ustedes, ya saben de qué significa esta cabecita y las patitas, ya sabemos todo esto, y entendamos que para cruzar la membrana, tienen que cruzar pues esta estructura lipídica, y aquí nos deja claro la diapositiva lo siguiente. Primero, las moléculas pequeñas como estas anaranjadas, sin carga, que no tienen carga eléctrica, pueden cruzar fácilmente la membrana. Aquí se mueven en un sentido o en el otro. El agua, curioso, el agua sí puede cruzar. ¿Por qué puede cruzar? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la membrana? Dijimos que la membrana no era una estructura compacta, que tenía fisuras. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que están aquí no eran todos derechitos, sino eran como patitas flexionadas. Y entonces esta flexión daba espacios entre la membrana que el agua puede aprovechar para cruzar de un lado al otro. Entonces, punto importante, las moléculas pequeñas sin carga y el agua cruzan libremente la membrana. Las moléculas pequeñas sin carga y el agua cruzan libremente la membrana. A estas dos hay que agregarles moléculas liposolubles. Las liposolubles también pueden pasar libremente a través de la membrana. Entonces, hay tres grupos de compuestos que cruzan libremente. Hay tres grupos de No te compuestos apures, tú que llévate lo cruzan que libremente. quieras. Por un lado, las moléculas pequeñas sin carga, por otro lado, el agua, y por otro lado, las moléculas lipídicas. Son las que cruzan libremente. Ahora, tengo aquí ahora dos ejemplos más. Del lado izquierdo, en azul, una macromolécula, por ejemplo, una proteína. Ella no puede cruzar. Primero, no es liposoluble. Segundo, tiene carga eléctrica casi siempre negativa. Y tercero, es muy grande. Entonces, las proteínas no pueden cruzar libremente la membrana. Les cuesta trabajo cruzarlo. Y otro grupo son las moléculas, aunque sean pequeñas, pero que tienen carga eléctrica. A estas también les cuesta trabajo cruzar. La mayoría de nuestras moléculas en el organismo están cargadas, tienen carga positiva o negativa, de modo que la mayoría de las moléculas en nuestro organismo tienen dificultad para cruzar la membrana. Resumimos, ¿cuáles moléculas cruzan libremente la membrana? Moléculas pequeñas no cargadas, agua y moléculas lipídicas que no están en la diapositiva. ¿Y cuáles no cruzan con facilidad? Macromoléculas como las proteínas y moléculas pequeñas con carga eléctrica. Esas no cruzan con facilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Puede repetir eso último, por favor, doctor? ¿Perdón? ¿Podría repetir eso último, por favor? En resumen, ¿cuáles moléculas son capaces de cruzar la membrana prácticamente sin problemas? 1. Moléculas pequeñas no cargadas. Segundo, agua. Y tercero, moléculas liposolubles. ¿Correcto? ¿Y cuáles no cruzan la membrana con facilidad? Macromoléculas como las proteínas y moléculas pequeñas que tienen carga eléctrica. ¿Sí? Son las que no cruzan la membrana. Otra vez, si cruzan moléculas pequeñas no cargadas, agua y moléculas lipídicas, no cruzan macromoléculas y moléculas pequeñas que tienen carga eléctrica positiva o negativa. ¿Sí quedó claro? Ahora sí fue suficientemente claro esto. Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Vamos entonces. Aquí tengo un esquema similar. Fíjense bien. Arriba tengo marcadas moléculas que sí cruzan la membrana, por eso la raya azul libre. Y vean, importante, los gases, CO2, nitrógeno y oxígeno. Estos tres pueden cruzar con libertad la membrana. Este detalle es totalmente útil. ¿Por qué? Porque el oxígeno es indispensable para la vida y el CO2 necesitamos eliminarlo para mantener el equilibrio orgánico. Entonces, qué importante que estos gases se comporten como moléculas liposolubles y puedan cruzar con libertad la membrana
celular. CO2, nitrógeno y oxígeno cruzan libremente la membrana celular sin problemas. ¿Qué otros? Etanol, las moléculas liposolubles. Generalmente son moléculas pequeñas no cargadas, los que no tienen carga eléctrica. El etanol y todas las moléculas liposolubles y no cargadas cruzan libremente la membrana, ¿correcto? Ahora, hay algunas, como el agua o la urea, que sí cruzan la membrana, aunque, por eso la rayita discontinua, no con la misma eficiencia que el oxígeno, el CO2 y el etanol. Quiero decir, agua y urea, agrego una molécula, cruzan la membrana, pero no lo hacen con la misma libertad que las moléculas liposolubles no cargadas o que los gases CO2, nitrógeno y oxígeno. Agua y urea sí cruzan, porque sí lo hacen, pero lo hacen con un poco más de lentitud comparado con las moléculas de arriba. Terminan cruzando sin problemas, sí, pero les toma más tiempo. Tienen que hacerlo con más lentitud. Y hay otras muchas moléculas que no pueden cruzar. Glucosa, porque es muy grande. Los iones, que tienen carga eléctrica, o todas estas que son muy grandes, aminoácidos, ATP, glucosa 6-fosfato, todas estas no pueden cruzar la membrana. Volvemos a recalcar. ¿Quiénes cruzan la membrana? Los gases, estos de aquí, se comportan como liposolubles. Las moléculas liposolubles, que son pequeñas sin carga. El agua y la urea también, aunque en menor rapidez que las de arriba. Y las que no lo hacen, moléculas grandes, iones y las muy, muy grandes. ¿Clara esta diapositiva para todos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor. Bien. Aquí podríamos preguntarnos algo. Estas de abajo, que no cruzan, glucosa, iones, aminoácidos, etc. Les pregunto, ¿ustedes creen que la glucosa es necesaria para la célula? Seguro sí. ¿Los iones? Seguro sí. ¿Los aminoácidos? También. Entonces, ¿cómo es que no cruzan? Deberían cruzar, ¿no? No se pueden o no deberían quedarse en el exterior de la célula. Deberían tener alguna forma de entrar. Les adelanto, sí hay. Estas moléculas que están aquí no cruzan la membrana intacta, pero han desarrollado algunas maneras para cruzar la membrana. Ya hablaremos de ellas más adelante. Estas moléculas de abajo sí pueden cruzar la membrana, pero utilizando algunos mecanismos específicos, porque ellas por sí mismas no pueden cruzar la membrana formada por una bicapa lipídica. Bueno, entonces recalquemos. Como dice aquí, el agua sí es capaz de cruzar la membrana celular, aunque este proceso se vea limitado por la constitución básica lipídica de la membrana. Hemos dicho, el agua le cuesta trabajo, pero cruza. Lento, pero sí lo hace. El agua sí puede cruzar la membrana celular en un sentido o en el otro. Le va a tomar tiempo, a lo mejor le toma minutos u horas, pero sí cruza la membrana celular entre las grietas que tiene esa membrana en los lípidos que hemos mencionado, en esas grietas. El oxígeno y el dióxido de carbono también son capaces de cruzar la membrana y esto sí lo hacen con total libertad y eficiencia. Entran y salen como Pedro por su casa. Y esto les recordaba, es especialmente importante considerando que el oxígeno es esencial para la vida porque lo necesitamos para producir energía en forma eficiente y el dióxido de carbono es esencial eliminarlo porque es un desecho celular del metabolismo diario. Entonces, es muy importante que estos dos, tanto oxígeno como dióxido de carbono, crucen la membrana celular con total eficiencia y libertad. Y así lo hacen. Afortunadamente, así ocurre. Bien. Ahora, recordemos lo siguiente. ¿Alguna pregunta aquí de esto antes de que siga con este concepto? ¿No? Bueno, vamos adelante. Fíjense bien. Hay que recordar este concepto de química. Aquí tengo moléculas, estas moléculas grises, en una solución acuosa. Imaginemos que están en agua, aquí. Moléculas en solución acuosa. Pregunta, ¿esas moléculas están estáticas? ¿Están quietas? La respuesta es no. Las moléculas
tienen una energía de movimiento intrínseca. Todas las moléculas del universo se mueven porque tienen energía intrínseca. Se llama energía cinética, energía de movimiento. Y se mueven al azar en cualquier distancia. Como ven aquí, todas las moléculas son iguales, pero se mueven en cualquier distancia, en cualquier sentido, a cualquier lugar, se mueven en todas las direcciones. Así se mueven las moléculas todas. Bueno, ahora vamos a aplicar este concepto del movimiento cinético al azar de las moléculas a nuestros líquidos corporales. Recordemos, las moléculas tienen movimiento, tienen energía cinética al azar cuando se encuentran en una solución de agua. Y recordemos que nuestros líquidos corporales son predominantemente agua. Están llenos de solutos y estos solutos ahí se mueven por su energía cinética intrínseca al azar en una dirección cualquiera. ¿Correcto? Partiendo de ello, vamos al siguiente concepto. Presión osmótica. Fíjense bien, vamos a plantearnos un concepto importante. Vamos a definirlo. Es la fuerza que una sustancia disuelta ejerce sobre una membrana semipermeable o impermeable a través de la cual no puede penetrar o lo hace parcialmente. A ver, me explico. Vamos a explicar ese concepto que parece un trabalenguas. Vamos a imaginarnos el sodio. El sodio hemos dicho que se encuentra básicamente en el exterior de la membrana, en el líquido extracelular. También dijimos que no puede cruzar la membrana, porque no es liposoluble, tiene carga positiva, no puede pasar la membrana. Pero se mueve, como diría Galileo, y sin embargo se mueve. Entonces, en ese movimiento al azar del sodio, en algún momento las moléculas de sodio chocan contra la membrana celular, ¿correcto? Al azar. Esa fuerza que ejercen al chocar se llama presión osmótica. Vamos al interior de la célula. Ahí hay mucho potasio, que no puede salir porque tiene una carga positiva, pero se mueve dentro del líquido extracelular. Y en algún momento algunas moléculas de potasio van a chocar contra la membrana. Ese choque, esa fuerza que hacen las moléculas de potasio cuando chocan contra el interior de la membrana se llama presión osmótica. Repito el concepto, a ver, vamos a ver. Presión osmótica es la fuerza que una sustancia disuelta ejerce sobre una membrana semipermeable o impermeable a través de la cual no puede penetrar o lo hace solo parcialmente. ¿Quedó más claro el concepto ahora después de la explicación? ¿Entendieron todos qué es presión osmótica? Las moléculas moviéndose al azar por su energía cinética en el líquido extracelular y no pueden entrar al interior. O al revés, están en el interior y no pueden salir al exterior, pero al moverse chocan contra la membrana y ese choque genera una fuerza que se llama presión osmótica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro el concepto de presión osmótica para todos o para alguien no fue claro? Sí, doctor, quedó claro. Perfecto. Vamos adelante. Vamos a tratar de ahondar todavía más en esto. Fíjense aquí. Vean este dibujo. De un lado tengo de los dos lados agua en azul, pero aquí en medio tengo una membrana semipermeable. ¿Qué significa? Que no deja cruzar cualquier cosa. Acá del lado izquierdo tengo unas moléculas en rojo, un soluto que no puede cruzar la membrana. Se llama soluto no difusible, no puede pasar para acá. Estas moléculas en rojo se mueven al azar aquí y chocan pues contra las paredes de este tubo, pero también chocan contra esta membrana. Estas moléculas, al chocar con esta membrana, ejercen una presión osmótica. En este esquema que está en la diapositiva, hay presión osmótica del lado A y no hay presión osmótica del lado B porque acá no hay moléculas no difusibles que choquen contra este lado de la membrana. En este ejemplo en particular, solo hay presión osmótica de este lado, izquierdo A, y no hay presión osmótica de este lado derecho B. ¿Correcto? Presión osmótica de este lado, nada. Correcto. Ahora, de este lado hay presión osmótica,
y del otro lado no la hay. La presión osmótica se ejerce contra la membrana en ese sentido que está en la diapositiva. En el compartimiento A, entonces, la sustancia disuelta ejerce presión osmótica sobre la membrana que la separa del compartimiento B. En el compartimiento A, la presión osmótica es mayor que en el B. De hecho, en el A hay presión osmótica y en el B no hay presión osmótica porque no hay una sola molécula no difusible que esté chocando contra la membrana. Así es como ocurre la génesis de la presión osmótica. Moléculas que no pueden cruzar una membrana, pero que chocan contra ella. Esa es la idea de la presión osmótica. Esto ocurre en nuestros líquidos corporales, porque he dicho que el sodio, por ejemplo, se encuentra únicamente o predominantemente más bien en el exterior de la célula, de modo que ejerce una presión al chocar sobre la membrana. El potasio, en cambio, al estar predominantemente en el interior, ejerce una presión en la parte interna de la membrana al chocar contra ella en su movimiento cinético al azar. Bueno, ahí está otra vez. De este lado, A, hay presión osmótica por estas moléculas rojas no difusibles contra esta membrana. Y del lado B, no las hay, no hay tal presión osmótica. La osmolaridad de A es entonces mayor que la B. De hecho, en la B no hay osmolaridad. La osmolaridad A es mayor que la B. Ahora, la tendencia natural de los líquidos corporales es a igualar la osmolaridad. Entendamos, la tendencia natural de los líquidos corporales es a igualar las osmolaridades. ¿Cómo podemos igualar la osmolaridad entre ambos compartimientos? A ver, piensen. Tengo dos compartimientos, uno tiene más osmolaridad que el otro, pero tiene una membrana que no deja pasar los solutos. ¿Cómo hago para que la osmolaridad de un lado y del otro sea igual? O dicho de otra manera, ¿cómo hago para que el número de partículas o la concentración de partículas de un lado sea igual al otro? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que la osmolaridad de un lado se iguale con el otro, considerando que las moléculas disueltas no pueden cruzar la membrana? ¿Cómo lo hago? La única respuesta que tengo es, si no puedo mover las moléculas, tendré que mover el agua. Recordar que la sustancia disuelta no puede cruzar la membrana. Entonces, la respuesta a mi pregunta es, ¿cómo podemos igualar la osmolaridad entre ambos compartimientos? Si no puedo mover la sustancia disuelta, es moviendo el agua. Entonces aquí, ¿de dónde a dónde se movería el agua para tratar de igualar las osmolaridades? Entendamos, ¿en dónde hay mucha osmolaridad? Del lado izquierdo. ¿En dónde hay poca osmolaridad? Del lado derecho. Entonces, el agua se va a mover porque el soluto rojo no se puede mover. Se va a mover el agua ¿de dónde a dónde? ¿Del A al B o del B al A? Déjenme darles un dato extra. A ver, vean esa diapositiva. Vean ese dibujo. Y les pregunto, fíjense que el agua está más o menos a la misma altura. Sin embargo, ¿existe la misma cantidad de agua del lado izquierdo que del lado derecho? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque del lado izquierdo, las moléculas rojas ocupan volumen. De modo que aquí, este volumen, donde están las bolitas rojas, no tienen agua. Y acá todo es agua. En conclusión, ¿en dónde hay más agua? ¿Del lado derecho B o del lado izquierdo A? Hay más agua del lado B que del lado A. Y entonces llegamos a un concepto que quiero que escriban. Quiero que escriban. Cuando un líquido tiene mayor osmolaridad, significa que tiene menos agua. Cuando un líquido tiene menor osmolaridad, significa que tiene más agua. Como aquí, el compartimiento A tiene más osmolaridad, pero tiene menos agua que el otro lado. El compartimiento B tiene menos osmolaridad, pero tiene más agua. ¿Quedó claro esta explicación de la cantidad de agua? ¿Cuál tiene más y cuál tiene menos? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ¿lo A ver. puedes repetir?
Fíjate en el dibujo. Fíjate. En el lado izquierdo, en el compartimiento A, hay agua más bolitas. En el lado derecho hay solo agua, ocupando el mismo volumen. Si te fijas, llegan a la misma altura. Hay el mismo volumen acá que acá, pero acá lo ocupan agua y bolitas, y acá solo agua. Entonces te pregunto, ¿en cuál de los dos hay más moléculas de agua? Sin duda que del lado derecho, porque aquí todo el espacio lo ocupa el agua, y acá parte del espacio lo ocupan las bolitas rojas. El lado B, por lo tanto, tiene más moléculas de agua que el lado A. ¿Pero cuál tiene más osmolaridad? Pues el A, porque hay bolitas que no difunden y que dan presión osmótica. Del lado B no las hay, no hay osmolaridad. El lado A, entonces, tiene dos características. Tiene más osmolaridad, tiene más bolitas rojas y menos agua. La de la derecha tiene menos osmolaridad porque tiene menos bolitas rojas, pero tiene más agua. ¿Correcto? Mayor osmolaridad y menor agua. Del lado B, menor osmolaridad, mayor cantidad de agua. ¿Ahora sí fui claro? Sí, doctor. Gracias. ¿Sí? De nada. Bien, ahora les voy a hacer una pregunta más. Dijimos, ¿en qué compartimiento hay más agua? En el lado derecho, en el B. Las sustancias, cuando pueden cruzar una membrana, se mueven de un lado al otro. Les pregunto, ¿de dónde a dónde debe moverse el agua? ¿De donde hay más agua a donde hay menos? ¿O de donde hay menos agua a donde hay más? Piénsenlo un segundo y la respuesta es, se tiene que mover de donde hay más agua, el lado B, a donde hay menos agua. Entonces, si la molécula roja esta no puede cruzar, entonces lo que se va a mover será el agua. ¿En qué sentido? Desplazando moléculas de agua, se va a mover en un sentido que iguale la concentración de agua. ¿En qué sentido se deben mover las moléculas de agua para intentar establecer un equilibrio osmolar? Se van a mover de donde hay más agua a donde hay menos. ¿Dónde hay más agua? Del lado derecho. Se van a mover en ese sentido. Y anoten este concepto. Entonces, cuando tengo dos líquidos corporales separados por una membrana y en uno de ellos hay mayor osmolaridad, el agua se va a mover para tratar de igualar las osmolaridades a cada lado de la membrana. Repito, cuando tengo dos líquidos corporales separados por una membrana que solo permite el movimiento del agua, y estos dos líquidos tienen osmolaridades diferentes, el agua se va a mover tratando de igualar las osmolaridades. ¿Y de dónde a dónde se va a mover? Se va a mover del sitio donde tiene menos osmolaridad al sitio donde hay más osmolaridad. El agua se va a mover de donde hay más agua a donde hay menos agua. De donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad. Anótenlo así. El agua se mueve del lugar de menor osmolaridad al de mayor osmolaridad. Si la osmolaridad a ambos lados de la membrana es diferente, el agua se va a mover de donde hay menos osmolaridad a donde hay más. En este caso, de la derecha a la izquierda, para tratar de igualar las osmolaridades, para tratar de igualar las concentraciones de agua a cada lado de la membrana. ¿Fui claro con este concepto? No me muevo si no lo entendemos todos, ¿eh? Quiero que lo entendamos todos claramente. ¿Alguna pregunta de este concepto de osmolaridad? ¿De dónde a dónde se mueve el agua? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie? No, ¿Seguros que todos lo entendieron? Bueno, no Sí. importa. De todas maneras, analícenlo, razónenlo y si mañana no ha quedado claro, lo abordamos antes de empezar la clase. ¿Ok? Bien, entonces, si hemos entendido este concepto, vamos a agregar algo más. A ver, presión osmótica. Ya dijimos que es la presión de choque de las moléculas contra una membrana semipermeable. Ya lo mencionamos. Y entendamos esto. Depende del número de partículas y no de la masa de las mismas. Lo explico. Una molécula de sodio que es pequeñita, con una molécula de calcio que es un poco más grande,
o con una proteína que es más grande, las tres ejercen la misma presión osmótica cada una de las moléculas. Recalco, la presión osmótica depende del número de moléculas y no del tamaño de las moléculas. Depende del número. Mientras más número de moléculas haya, hay más presión osmótica. Mientras menos número de moléculas haya, hay menos presión osmótica. Y es muy lógico entender que en un líquido corporal habrá muchas más moléculas pequeñas que grandes. Pues curiosamente las moléculas pequeñas son las que más presión osmótica ocasionan porque son más. No es que sean muy fuertes, no es que sean muy grandes, es que son muchísimas. Hay muchas moléculas de sodio afuera de la célula, muchas moléculas de potasio adentro de la célula, muchas moléculas de cloro afuera, muchas moléculas de magnesio adentro. Entonces, en el exterior de la célula, el sodio y el cloro, por ejemplo, ejercen mucha presión osmótica. En el interior, el potasio y el magnesio ejercen mucha presión osmótica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta de todo esto? Voy despacito, voy despacito, porque no son conceptos sencillos. Ok, vamos a seguir adelante. Ya hemos dicho osmolaridad, efecto osmótico. Nada más déjenme aclararles algo. Hay el concepto de osmolaridad y osmolaridad. En realidad, para fines prácticos, para nosotros es lo mismo. La diferencia química estricta es que la osmolaridad es la presión osmótica por kilogramo de agua y la osmolaridad es la presión osmótica por litro de agua. Pero realmente es lo mismo porque un litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, realmente para nosotros es lo mismo hablar de osmolaridad que de osmolaridad. Por costumbre en medicina hablamos de osmolaridad, pero entendamos que si alguien habla de osmolaridad está correcto, no es problema, está bien expresado. Bueno, sigamos adelante. A ver, un osmol es el peso molecular gramo de una sustancia osmóticamente activa. Entonces, la osmolaridad se mide en osmoles. La osmolaridad se mide en osmoles. Y es el peso molecular gramo porque recordemos que el peso molecular en gramos contiene el mismo número de moléculas independientemente de la sustancia que sea. De modo, pues, que la osmolaridad se mide en osmoles. Bueno, ¿cuál es el valor normal de la osmolaridad en el plasma? Acuérdense que el plasma es la parte líquida de la sangre, la que no tiene células. La osmolaridad plasmática. ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad en plasma? De 280 a 300 miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad normal. Y déjenme apuntar un concepto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las diferencias entre líquido intra y extracelular? Dijimos que solo había un valor que era igual afuera que adentro de la célula. ¿Se acuerdan cuál era? La osmolaridad plasmática. Entonces, si en la diapositiva yo digo que la osmolaridad del plasma es de 280 a 300, les pregunto, ¿y la del intersticio? Igual. ¿Y la del intracelular? Igual. Los líquidos corporales intra y extracelular, con sus dos variantes, intravascular e intersticial, todos, los tres, tienen la misma osmolaridad plasmática. Y esto se debe a que el agua, aunque lento, se mueve libremente entre los líquidos corporales, cruza la membrana, cruza el endotelio, y entonces, al moverse el agua con libertad, equilibra las osmolaridades, es decir, la concentración de los solutos, o dicho de otra manera, la concentración de agua. La osmolaridad, y esto grábenselo siempre, nos refleja la concentración de agua. Cuando hay una alta osmolaridad, significa que hay muchos solutos, poca agua. Cuando hay baja osmolaridad, significa pocos solutos, mucha agua. ¿Quedó claro este concepto? ¿Me lo captaron todos? Sí, doctor. ¿Nadie tiene dudas? Correcto. Vamos, adelante. Hay una fórmula que nos permite calcular aproximadamente
la osmolaridad plasmática. Ahí está en la diapositiva. Osmolaridad plasmática es igual a 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Déjenme nada más primero aclararles. El sodio, para aplicarlo en esta fórmula, debe medirse en miliequivalentes por litro. La glucosa en miligramos por 100 mililitros de sangre y el BUN en miligramos por 100 mililitros de sangre. Y les explico qué es BUN. BUN es una abreviatura en inglés que quiere decir, aquí, nitrógeno ureico sanguíneo. Blood, urea, nitrogen. El nitrógeno de la urea. Es una manera que usamos mucho en medicina para medir la urea en sangre. Se puede medir como urea total o se puede medir tan solo como nitrógeno de la urea, que es este. Este y este, glucosa y nitrógeno de la urea, se expresan en miligramos por decilitro y el sodio se expresa en miliequivalentes por litro. Con esta fórmula expresada en esas unidades que he dicho, sodio en miliequivalentes por litro, glucosa en miligramos por decilitro, nitrógeno de la urea en miligramos por decilitro, puedo calcular aproximadamente, no con exactitud, aproximadamente la osmolaridad plasmática, que debe andar por valores cercanos a esta cifra que está aquí arriba, 280 a 300 miliosmoles por litro. Bueno. Regresemos al agua. A ver, hemos dicho, ya lo explicamos y ahora lo ponemos en concepto. Las moléculas de agua siempre se mueven de una región de baja osmolaridad hacia una región de alta osmolaridad. Ya les había pedido que escribieran este concepto, aquí se los pongo en la diapositiva. Las moléculas de agua siempre se mueven de una región de baja osmolaridad, es decir, donde hay pocos solutos, a una región de alta osmolaridad donde hay muchos solutos. Podemos decirlo así, el agua siempre intenta diluir los solutos. Donde hay muchos solutos, ahí va el agua. Donde hay pocos solutos, de ahí se va el agua. El agua se mueve de una zona donde hay pocos solutos, baja osmolaridad, a una región donde hay muchos solutos, alta osmolaridad. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Cómo se llama el movimiento del agua ocasionado por diferencias en la osmolaridad? Ya hemos dicho, se mueve de donde hay poca osmolaridad a donde hay mucha. ¿Cómo se llama ese movimiento de agua? Se llama ósmosis, como dice aquí abajo. Ósmosis. Vean el dibujo. Agua son las moléculas azules y los solutos aquí, las amarillitas y las verdes. En los dos lados hay agua, ¿ya vieron? Agua aquí y agua acá. Pero acá, del lado derecho, hay solutos, cloruro de sodio. Estas moléculas amarillas y verdes. Quiero que me respondan o piensen ustedes, se contesten dos preguntas. La primera, esta membrana que está aquí, es una membrana semipermeable, no permite que pasen el sodio y el cloro, esta membrana que está aquí. Entonces, el sodio y el cloro se van a quedar de este lado. Fíjense bien, ¿de qué lado se quedaron las moléculas de sodio y cloro? Del lado derecho. ¿De qué lado hay más osmolaridad? Del lado derecho, porque de este lado no hay ninguna molécula osmóticamente activa. De modo que acá ninguna molécula choca contra la membrana. Acá sí. Por lo tanto, en este ejemplo, del lado derecho hay osmolaridad, del lado izquierdo no la hay. Osmolaridad alta aquí, baja acá. De este lado osmolaridad, solutos. De este lado solo agua, no osmolaridad. Ahora, fíjense bien. Vean a simple vista, ¿de qué lado hay más moléculas de agua? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Claramente y sin duda hay más moléculas de agua del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque acá el sodio y el cloro ocupan espacio, entonces no caben tantas moléculas de agua como de este lado. Del lado izquierdo entonces hay mucha agua, pocos solutos y poca osmolaridad. Del lado derecho hay muchos solutos, mucha osmolaridad y poca agua. El agua sí puede cruzar la membrana, los solutos no. Entonces, ¿quién se va a mover? El agua, los solutos no. ¿De dónde a dónde se van a mover? De donde hay baja osmolaridad a donde hay
alta osmolaridad. O dicho de otra manera, de donde hay mucha agua a donde hay poca agua. Es decir, que en el movimiento osmótico del agua, el agua también se mueve en favor de su gradiente de concentración. Se mueve de donde hay más agua a donde hay menos agua. A favor de su gradiente de concentración, más agua aquí, menos agua acá. ¿De dónde a dónde se mueve el agua? De izquierda a derecha. El movimiento osmótico del agua va del lado izquierdo al derecho, de donde hay poca osmolaridad a donde hay mucha osmolaridad. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo hay más agua que del lado derecho. ¿Fui claro con esta explicación química de la ósmosis? Yo sé que esto no es un tema así tan fisiológico médico como tal, es más de química, pero quiero que quede bien claro porque es importante para el entendimiento del equilibrio dinámico de los líquidos corporales. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que hemos hablado ahora, de lo que es ósmosis, de por qué se produce en un sentido y en el otro? ¿Cómo se produce? ¿Todos lo tuvieron claro? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Sí, doctor. Excelente. Excelente. Bien. Es que en virtual no les puedo ver la expresión de sus caras y me cuesta trabajo saber si de veras me entendieron. Cuando estamos en presencial, sus caritas me dicen mucho de si entendieron o no. Es un poquito más fácil. Aquí tengo que conformarme con preguntarles y confiar en que ustedes me dicen que sí me entendieron. Pero, por favor, si no entendieron algo, siéntanse en la total libertad de preguntar. Aquí lo importante es aprender, no hay burlas, no hay nada, y lo tenemos que repetir 5 veces, lo repetimos las veces que sean necesarias para que lo entendamos todos, ¿correcto? Bueno, vamos a seguir entonces. Vean aquí. A ver, ¿dónde hay solutos? Los naranjas, del lado izquierdo. No pueden cruzar la barrera, se tienen que quedar acá. Agua, hay de los dos lados. Pero cuenten las moléculas. ¿Dónde hay más agua? ¿Del lado izquierdo, que hay 6, o del lado derecho? Donde hay 6, 10, 12. Por mucho hay mucha más agua del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, si los solutos no se pueden mover, la que se va a mover es el agua. Pregunto, ¿en dónde hay más osmolaridad? Del lado izquierdo. ¿En dónde hay menos? Del lado derecho. El agua, por ósmosis, como dice aquí arriba, se va a mover ¿de dónde a dónde? De esta zona, menos osmolaridad, más agua, hacia esta, que tiene más osmolaridad, menos agua. Entonces, el agua se va a mover, en este caso de nuestro ejemplo aquí en la diapositiva, de la derecha a la izquierda. Se llama movimiento osmótico. Ahora, en realidad, y déjenme aclararles algo, el agua también se mueve en el otro sentido, ¿eh? O sea, vean que el agua se mueve tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Pero ¿cuál es el secreto? ¿De dónde a dónde se mueve más? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Una sola flecha de izquierda a derecha, 2 flechas de derecha a izquierda. Por lo tanto, les pregunto, ¿hacia qué lado, derecha o izquierda, ocurre el movimiento neto de agua? Neto, real, absoluto, de derecha a izquierda, 2 flechas acá, una flecha arriba. 2 flechas de derecha a izquierda, una flecha de izquierda a derecha. El movimiento osmótico neto de agua es de derecha a izquierda, de donde hay menos osmolaridad a donde hay más, de donde hay más agua a donde hay menos. ¿Claro? Así. Y entonces, vean qué pasó. ¿Cuántas moléculas de agua quedaron ya del lado derecho y cuántas quedaron del lado izquierdo? Quedaron 8 acá y quedaron 8 acá. Entonces, el agua igualó las concentraciones. Me regreso al anterior. Vean, estaban así, eran muchas más del lado derecho que del lado izquierdo, y al final quedaron prácticamente igualadas, 8 y 8. Esa es la idea de la ósmosis. La ósmosis es el movimiento que hace el agua para equilibrar las concentraciones de agua en un lado y en el otro. Si lo medimos por osmolaridad, será del lugar de baja osmolaridad al de alta. Si lo medimos por concentración de agua, será del lugar de alta concentración de agua al de menos concentración de agua. ¿Fui claro con el ejemplo? ¿Lo entendimos todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Ok.
Vamos a ver, otro ejemplo. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Fíjense, tengo esta sustancia. Allí tengo un matraz y que me dice, hay agua y hay unos solutos ahí, en un contenido, en un contenedor que de cristal. Si se fijan, ahí no hay una membrana semipermeable. Pero voy a preguntarles algo. Esas moléculas verde y moradas que están allí, ¿se mueven en forma espontánea, energía cinética al azar? La respuesta es sí, ¿correcto? ¿Y contra quién chocan si no hay membrana semipermeable? Pues chocan contra las paredes del recipiente. En realidad aquí las paredes del recipiente son las que hacen las veces de membrana impermeable. Entonces, me pregunto, ¿esta solución ahí, en ese contenedor, tiene presión osmótica? Y la respuesta es claro que sí. La presión osmótica es la fuerza que ejercen las moléculas disueltas al chocar contra la pared del recipiente. Aquí quítenle, por favor, el interrogatorio. No vaya a ser, fue un error mío. Luego se lo quito yo. La interrogación aquí es una afirmación. Sí hay presión osmótica y es la fuerza que ejercen las moléculas disueltas al chocar contra la pared del recipiente. Entonces, aunque no haya una membrana semipermeable que separe el agua, hay fuerza osmótica contra las paredes del contenedor, por supuesto, porque las moléculas se mueven. Cuando tenemos dos soluciones separadas entre sí por una membrana semipermeable y la osmolaridad total es igual a ambos lados, fíjense bien, dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, pero la osmolaridad en ambos lados es igual. La osmolaridad en ambos lados es igual. Ahora es igual. Vamos a pensarlo aquí. Fíjense bien, tengo un vaso con agua. Imaginemos que le ponemos una membrana semipermeable en medio. De un lado ponemos cloruro de sodio, que no pasa para el otro lado, y del otro lado ponemos cloruro de potasio, que no cruza hacia el otro lado. De un lado cloruro de sodio, del otro lado cloruro de potasio. No pueden cruzar de un lado al otro. Sin embargo, si yo mido la osmolaridad en cada lado de mi membrana, de esta rayita roja, me doy cuenta que, de acuerdo al sodio que puse, del lado izquierdo hay una osmolaridad de 300 miliosmoles. Y mido la del otro lado. ¿Y qué creen? Encontré que hay la misma osmolaridad. Fíjense bien. Del lado izquierdo el soluto es cloruro de sodio. No puede cruzar para acá. Del lado derecho es cloruro de potasio. No puede cruzar para acá. Pero en ambos lados, la osmolaridad, en este lado por cloruro de sodio y en este lado por cloruro de potasio, es 300 miliosmoles. Es decir, en ambos lados, la osmolaridad es igual. Fíjense en esta figura que está ahí y volvamos a la pregunta. ¿Existe movimiento osmótico de agua, ósmosis, en esta situación? Regreso a la figura. Diferentes contenidos de solutos, pero misma osmolaridad. Misma osmolaridad. ¿Habrá movimiento osmótico de agua en esta situación? Piénsenlo 2 segundos. La respuesta es no. No hay movimiento osmótico porque existe equilibrio osmótico entre ambos lados de la membrana. De modo que para que el agua ejerza movimiento osmótico, tiene que haber desigualdad entre las presiones osmóticas. Hemos dicho, el agua se mueve de donde hay baja osmolaridad a donde hay alta. Si las osmolaridades a cada lado de la membrana son iguales, no hay movimiento osmótico de agua. Pensemos un poco en los líquidos corporales. ¿Cuál es la osmolaridad del líquido intersticial? 280 a 300 miliosmoles por litro. ¿Cuál es la osmolaridad del líquido intravascular? 280 a 300 miliosmoles por litro. ¿Cuál es la osmolaridad del líquido intracelular? 280 a 300 miliosmoles por litro. Es decir, los tres líquidos corporales tienen la misma osmolaridad. Entonces, en mi organismo, ¿habrá movimiento osmótico efectivo? ¿Sí o no? La respuesta es no, porque aunque las concentraciones de los solutos son diferentes adentro y afuera de las células, la osmolaridad es la misma. Y por lo tanto, no existe movimiento osmótico en ese sentido. ¿Preguntas de esto? ¿Quede claro? Sí, doctor. ¿Para todos? ¿No fue muy complicado ese trabalenguas que hemos discutido ahora?
¿no? Parece un rompecabezas, ok. Bueno. Esto ocurre entonces normalmente en los líquidos corporales que a pesar de tener diferentes composiciones, tienen iguales osmolaridades, lo que hemos dicho. La osmolaridad es igual entre el intravascular, intersticial e intracelular. Por lo tanto, en los líquidos corporales normales no hay movimiento osmótico efectivo. Sí se mueve el agua, pero se mueve en la misma cantidad en un sentido y en el otro. De modo que no hay ósmosis, no hay cambio osmótico efectivo. ¿Ok? Ahora, cuando existe equilibrio osmótico a ambos lados de una membrana semipermeable, no existe ósmosis. ¿Quedó claro? Cuando hay la misma osmolaridad de ambos lados de la membrana, no aparece ósmosis, no hay movimiento osmótico efectivo. Pero cuando hay desequilibrio osmótico, cuando un lado tiene más osmolaridad que el otro, sí aparece ósmosis. Se va a mover agua. ¿De dónde a dónde? Del lugar de menor osmolaridad al de mayor osmolaridad. ¿Correcto? Cuando hay desequilibrio osmótico a ambos lados de la membrana, sí existe ósmosis. A ver, el movimiento osmótico se produce porque las membranas celulares permiten el paso de agua a través de ellas y no del soluto. Dijimos, el agua, aunque lento, se mueve a través de las membranas. De modo que el agua sí puede tener ósmosis, lo que no pueden hacer los solutos. De modo que el movimiento osmótico sí se produce en los líquidos corporales, pero siempre y cuando haya desequilibrio osmótico a un lado y otro de la membrana celular. Cuando una sustancia se distribuye por igual en los líquidos corporales, sí ocasiona presión osmótica, pero no causa ósmosis. Fíjense bien, cuando una sustancia tiene la misma concentración adentro y afuera de las células, sí ocasiona presión osmótica porque choca contra la membrana, pero no causa ósmosis porque no causa movimiento neto de agua de un lado al otro al tener la misma osmolaridad en un lado y el otro de la membrana. Y puedo preguntarme, ¿hay sustancias en el organismo que se comportan así? ¿Una sustancia que sí tenga efecto osmótico, pero que no ocasione ósmosis? Porque está distribuida igual al interior que al exterior de la célula. La respuesta es sí. Básicamente la urea. La urea, que es un desecho del metabolismo diario, tiene la misma concentración dentro y fuera de la célula. Por lo tanto, sí ocasiona presión osmótica, pero no ocasiona de ninguna manera movimiento osmótico de agua. No causa que haya movimiento de agua entre el intra y el extracelular. No ocasiona esto, entonces tiene un equilibrio osmótico, sí ocasiona presión osmótica, pero no ósmosis. Recuerden que ósmosis se refiere al movimiento del agua. ¿Quedó claro el ejemplo de la urea? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto de la urea? No, doctor. Ok, vamos a seguir. Ahora, esto es cuando una sustancia se distribuye por igual a ambos lados de la membrana. Pero ¿qué pasa si la distribución es desigual? Cuando una sustancia no se distribuye por igual en los líquidos corporales, es decir, si hay más de un lado que del otro, ocasiona presión osmótica, sí, pero también causa ósmosis. ¿De dónde a dónde vamos a ocasionar el movimiento de agua? De donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad. Del lugar donde hay pocos solutos a donde hay muchos solutos. ¿Qué sustancias en el organismo se comportan de esta manera? ¿Habrá sustancias así? Claro. Ya hemos dicho ejemplos típicos: sodio y potasio. El sodio, fíjense bien, hay mucho afuera, poco adentro. El potasio, mucho adentro, poco afuera. Los dos ocasionan presión osmótica tanto afuera como adentro, pero vamos a analizar el puro sodio. El sodio hay más afuera que adentro. Por lo tanto, el sodio ocasiona ósmosis de dentro a afuera. El potasio al revés. Hay más adentro que afuera. Por lo tanto, ocasiona ósmosis, movimiento de agua, de afuera adentro. Vean que estos dos están como equilibrados, ¿no? El sodio mueve el agua hacia afuera de la célula, pero el potasio la regresa. Y entonces, gracias a este equilibrio entre los dos, el movimiento de agua hacia afuera y hacia adentro termina siendo equilibrado. Pero cada uno por su cuenta
sí ocasiona presión osmótica y sí ocasiona movimiento osmótico de agua, cada uno por su cuenta. ¿Fui claro con este concepto? Sí, doctor. Perfecto. Excelente. Voy preguntándoles cada concepto para que no me quede nadie con dudas, por favor. Ok. Ahora entonces, vamos a agregar un dato más. La presión osmótica ejercida por una sustancia que se distribuye por igual a ambos lados de la membrana se llama osmolaridad y punto, como la urea. Decíamos que la urea hay la misma cantidad dentro que afuera. Ejerce presión osmótica, claro, se mueve, choca contra la membrana, pero como tiene la misma concentración afuera que adentro, no mueve agua en forma osmótica y se llama simple y sencillamente osmolaridad. Pero ¿qué pasa cuando una sustancia no se distribuye igual en ambos lados? Ejerce osmolaridad, presión osmótica, claro, pero también ejerce ósmosis. ¿Cómo diferenciamos en título, en nombre eso? A ver, vamos a ponerlo. La presión osmótica ejercida por una sustancia que no se distribuye a ambos lados de una membrana se llama osmolaridad efectiva o tonicidad. Recalco entonces, a ver, si una sustancia está distribuida igual adentro que afuera, ejerce osmolaridad y punto. Si por el contrario hay más adentro o afuera, entonces ejerce osmolaridad efectiva o tonicidad. Vamos a decirlo de esta manera. La tonicidad es la osmolaridad que ejerce una sustancia que se distribuye desigualmente a ambos lados de la membrana. ¿Como quién? Como el sodio o como el potasio. De nuestros ejemplos que hemos dicho, recordemos, la urea se distribuye igual adentro que afuera, por lo tanto ejerce osmolaridad. En cambio, el sodio, que está más afuera, el potasio, que está más adentro, ejercen osmolaridad efectiva o tonicidad. ¿Y cuál de las dos produce ósmosis? ¿La osmolaridad sencilla o la osmolaridad efectiva o tonicidad? La segunda. La osmolaridad efectiva o tonicidad es la que causa ósmosis. La osmolaridad a secas, no. La urea, que solamente tiene osmolaridad a secas, que está distribuida a un lado y al otro igual, no ejerce ósmosis. En cambio, el sodio sí ejerce ósmosis de adentro hacia afuera y el potasio sí ejerce ósmosis de afuera hacia adentro. La de la urea se llama osmolaridad y punto, y las otras dos se llaman tonicidad o también osmolaridad efectiva. ¿Quedó clara la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, doctor. ¿Correcto? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense. Tengo un soluto, el que quieran ustedes, que tiene la misma concentración en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. La misma concentración. Por lo tanto, no hay ósmosis. Vamos a ponerlo así. Ese soluto sí ejerce osmolaridad porque choca contra las paredes de la membrana, pero no ejerce tonicidad porque tiene la misma concentración adentro que afuera. Comparemos esta circunstancia que está en la diapositiva con esta de ahora. Ahora el soluto ya no tiene la misma concentración adentro que afuera. Es diferente. Por lo tanto, sí hay ósmosis. Es decir, ese soluto, este nuevo, ejerce osmolaridad y ocasiona tonicidad. El primer ejemplo, el de la diapositiva anterior, equivalía a la urea. El de esta diapositiva equivale al sodio o al potasio, porque el sodio está afuera y el potasio adentro. En cambio, la urea está igual adentro y afuera. La urea ejerce osmolaridad sin ejercer tonicidad. El sodio y el potasio ejercen osmolaridad y ejercen tonicidad. Claro que el sodio afuera y el potasio adentro, sin duda, pero ejercen osmolaridad y ejercen tonicidad. Preguntas. De todo esto, preguntas. ¿Vamos claros con la osmolaridad, el movimiento osmótico y la diferencia entre osmolaridad a secas y osmolaridad efectiva o tonicidad? ¿Todo esto va bien? ¿Vamos en claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Me he ido muy despacito porque quiero que me entiendan. Ya saben que aquí la velocidad no cuenta, lo que cuenta es el entendimiento. Bueno, entonces veamos, fíjense bien.
Del lado izquierdo tengo moléculas no difusibles, del lado derecho no. Del lado izquierdo hay un medio hipertónico, del lado derecho hay un medio hipotónico. Del lado derecho hay moléculas que no cruzan, del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho no hay tales moléculas. De estos dos, ¿en dónde hay más osmolaridad? Sin duda del lado izquierdo. ¿En dónde hay menos? Del lado derecho. Entonces, como las moléculas naranjas no se pueden mover, lo que se va a mover es el agua. ¿Y el agua se va a mover de dónde a dónde? Se va a mover del medio hipotónico al medio hipertónico. Fíjense que aquí ya no usé el término hiperosmolar, sino hipertónico, porque ya dije que la tonicidad es la osmolaridad que ejerce una molécula como esta que no puede cruzar la membrana. Por eso cambié el término a medio hipertónico en lugar de hiperosmolar. Claro, ustedes quieren poner hiperosmolar, está bien, no pasa nada, se puede decir aquí hipertónico o hiperosmolar, e hipotónico o hiposmolar. La diferencia es que cuando yo hablo de hipertónico, lo que significa es que estas moléculas no pueden cruzar. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, el agua va a tener ósmosis. ¿De dónde a dónde? De acá, del hipotónico o hiposmolar, a la izquierda, hipertónico o hiperosmolar. ¿Y claro? Vean aquí. Sí, doctor. Fíjense bien, aquí tengo el ejemplo, más o menos parecido. Tengo una membrana semipermeable. De este lado es una solución hipertónica, imaginen que está llena de bolitas, y de este lado es hipotónica, no tiene bolitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mover el agua. ¿De dónde a dónde? Del lado hipotónico al lado hipertónico. Se va a mover del lado derecho al izquierdo. ¿Están de acuerdo todos? Si es así, vamos a ponerlo a trabajar. A ver, vamos a ver que trabaje. El agua, según nosotros dijimos, debe moverse de la derecha a la izquierda, de la solución o del lado hipotónico a la solución o lado hipertónico. A ver. Tal cual. Fíjense bien. Se elevó la columna de agua del lado izquierdo porque chupó agua del lado hipotónico. Vamos a decirlo así. El lado hipertónico absorbió agua del lado hipotónico. El lado hipotónico la envió al hipertónico para tratar de diluir esta sustancia hipertónica. Y al final quedó la columna de agua del lado izquierdo muy alta y la de abajo muy baja. La diferencia de altura entre los dos se considera que es la presión osmótica, la que ejerce este soluto que estaba aquí en contra de este lado. Esta es la presión osmótica y el agua se movió por ósmosis de la zona hipotónica a la zona hipertónica, porque el agua sí puede cruzar la membrana y el soluto no lo puede hacer. ¿Fue gráficamente entendible este ejemplo? Sí, doctor. Y ahí lo van a tener en su presentación ustedes, ¿correcto? Entonces, vamos a imaginar, tengo una célula que tiene en su interior baja concentración de solutos, está hipotónica, y afuera encuentra un líquido extracelular que tiene una alta concentración de solutos. Esto ya es anormal. ¿Qué le va a pasar a esta célula? El agua se va a mover del interior baja osmolaridad al exterior alta osmolaridad. Entonces, cuando una célula se expone a un medio extracelular de alta concentración de solutos, de alta osmolaridad, la célula se deshidrata. ¿Y qué pasa al revés? Cuando la célula tiene mayor concentración de solutos que el exterior, ahora el agua entra del exterior a la célula y la célula se edematiza. En resumen, si una célula se expone a un líquido extracelular de mayor osmolaridad, la célula se deshidrata. Si la célula se expone a una solución de menor osmolaridad, la célula se edematiza. ¿Correcto? Si se expone a un líquido de alta osmolaridad, se deshidrata. Si se expone a un líquido de baja osmolaridad, se edematiza. Vamos a ver este ejemplo directamente en la sangre. Fíjense, aquí la sangre se expuso a un líquido hipertónico. ¿Qué les pasó a los eritrocitos? Se deshidrataron. ¿Por qué? Porque perdieron agua. Acá en el líquido normal,
entra y sale agua el parejo y la célula no le pasa nada. Pero cuando hay líquido hipotónico, entra agua. ¿Y entonces qué le pasa a las células? Se edematizan y algunas se rompen por gordas. Se truenan por edematizadas. Entonces, ante un líquido hipertónico en la sangre, por ejemplo, los eritrocitos se deshidratan. Y ante un líquido hipotónico pueden romperse los glóbulos rojos y esto se llama hemólisis. Hipertónico las deshidrata, hipotónico las edematiza. Esto demuestra por qué los líquidos corporales deben tener la misma osmolaridad. Pueden tener diferentes concentraciones de lo que quieran, como efectivamente ocurre. Hemos dicho sodio, potasio, magnesio, lo hemos repetido 1000 veces. Pero el único parámetro que quedamos que era el mismo es la osmolaridad, para que las células ni se deshidraten ni se edematicen. Aquí es un monito nada más, pero vamos a verlo en una foto. Fíjense bien. Aquí está la célula, el glóbulo rojo, del lado izquierdo, expuesto a un líquido hipertónico, hiperosmótico. ¿Qué le pasó a la célula? Se deshidrató. Cuando está expuesto a una solución isosmótica, se mantiene perfecto. Y cuando está expuesto a una solución hiposmótica, se edematiza y puede provocar hemólisis. Y todo esto se hace por movimiento de agua que se llama ósmosis. En el lado izquierdo, el agua se fue del interior de la célula al exterior, se deshidrató la célula. Y del lado derecho, el agua entró del exterior de la célula al interior, la célula se edematizó y eventualmente se rompió, hizo hemólisis. Preguntas de este equilibrio osmótico, de los conceptos de ósmosis, equilibrio osmótico, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? No, doctor. ¿Todos claros? Todo claro, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, si el líquido extracelular está hipertónico, ¿qué le va a pasar a las células? Se van a deshidratar. Y si el líquido extracelular está hipotónico, las células se van a edematizar. En resumen, en estas dos pusimos la explicación, o más bien, resumimos la explicación de las últimas diapositivas. Líquido hipertónico igual a deshidratación celular. Líquido hipotónico igual a edema celular. Y puse como ejemplo los glóbulos rojos porque son de los que particularmente se exponen, porque van circulando en la sangre. Entonces, un grupo celular que es particularmente expuesto a estos problemas son los glóbulos rojos. Ante un líquido hipertónico, se deshidratan los glóbulos rojos. Ante un líquido hipotónico, se edematizan y llegan a tener hemólisis. ¿Ocurre nada más en los glóbulos rojos? No, realmente ocurre en todos los tejidos, pero los glóbulos rojos son particularmente susceptibles por estar en el agua, disueltos en la sangre, pues. ¿Ok?